tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estamos platicando con Daniel Serrano de Regil. Él es fundador y director general de INSADE, que es Interseccionalidad, Salud y Derechos, y platicamos con él, nos comunicamos con él pues para que nos pueda contar un poco respecto a lo que están realizando tanto él como distintas asociaciones pues en materia de derechos y de las personas que están pues privadas de la libertad. Daniel, primeramente muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Al contrario, Fer, muchísimas gracias, todo perfecto y pues aquí a tus órdenes. Me da mucho gusto, muchísimas gracias de verdad. Bueno, a ver, pues justamente nos llamó la atención de este lado. Bueno, lamentablemente sabemos que por lo general pues las personas privadas de la libertad pues como que no son muy visibles para el ojo de la sociedad, y sin embargo bueno pues también tienen derechos humanos. Entonces pues nos interesó mucho saber qué es lo que están haciendo en INSADE con estas personas privadas de la libertad. Sí, fíjate que INSADE es una asociación civil que desde el 2011 estamos generando estrategias de reinserción social y autonomía económica en personas egresadas del sistema de justicia penal. Nuestro énfasis son personas primodelincuentes, o sea, aquellas personas que cometieron un solo delito y que ese delito lo cometieron por la falta de oportunidades laborales, y en realidad son delitos menores los que cometen estos beneficiarios con los que trabajamos. Robo, asalto, narcomenudeo, son delitos que pues se cometieron debido a que pues van a pedir empleo y hay una sociedad allá afuera que los rechaza, que por la apariencia, que por la poca experiencia laboral, etcétera, una infinidad de pretextos, y pues ante estas negativas constantes en la búsqueda de un empleo, pues la única opción que les queda pues es delinquir. Y en ese sentido también nos hemos topado con beneficiarias, sobre todo mujeres, en donde han sido obligadas por las parejas o reclutadas por el narco para delinquir. Pero en su gran mayoría el espectro de beneficiarios y beneficiarias de INSADE son estas personas que pues delinquieron porque no encontraban empleo. Ok, y en este sentido, ¿qué es lo que más han encontrado al interior de los centros de readaptación social, o bueno, mal llamados centros de readaptación social? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que más han encontrado, el caso más frecuente? Nos hemos topado que justamente al ingresar a los reclusorios, sobre todo las mujeres son abandonadas por las familias. O sea, hay mujeres y también hombres, hay que decirlo, que ingresan al reclusorio y no reciben ni siquiera una primera visita por parte de las familias. Ese abandono se hace más frecuente en mujeres, porque rompieron este rol social, ¿no? De ser mujeres fieles, abnegadas, dedicarse a los hijos, y en automático tanto a esas mujeres como a los hombres les tachan de delincuentes para toda la vida. En ese sentido, un primer mensaje que desde INSADE hemos querido vender es que las cárceles no están llenas no es una fábrica de delincuentes, es una fábrica de personas culpables, donde la persona entra pobre y sale más pobre, donde la persona que se ve obligada a delinquir por la falta de oportunidades laborales ingresa al reclusorio, a diferencia de alguien que con muchísimos recursos delinquió y tiene la capacidad de establecer actos de corrupción y poder pagarle a las autoridades para no ingresar a la cárcel. Entonces hay que voltear a ver también a las cárceles como fábrica de delincuentes, porque hay mucha gente adentro en las cárceles que llevan años sin recibir una sentencia. Entonces, esas son las dos constantes, ¿no? Que es gente de escasos recursos, es gente que cuando ingresa a la cárcel muchas veces ya son rechazados por la propia familia y la propia sociedad, y inclusive al grado de no llegar a recibir ni una sola visita en su vida. Claro, en este sentido me llamó la atención que al final, bueno, nos comentabas que son generalmente primodelincuentes y pues con delitos menores. Sin embargo, bueno, esto no es excluyente de personas que hayan cometido delitos más graves, ¿cierto? Sí, es correcto. El tema es que justo de los más de 7,000 beneficiarios que tenemos, no nos ha llegado nadie con delitos graves, por decirlo así. Entonces, el espectro de delitos menores que te comentaba es con base a lo que nos comparten los beneficiarios, porque ni siquiera nosotros, cuando ingresa un beneficiario INSADE, lo cual lo hacen de forma voluntaria, nosotros nunca les preguntamos qué delito cometieron o por qué lo hicieron.
Nosotros dejamos muy claro que cuando alguien que sale de la cárcel o está por salir nos pide una segunda oportunidad, lo que menos nos interesa es saber qué es lo que hicieron o cómo lo hicieron o por qué lo hicieron. Y eso les da una confianza a los beneficiarios de poder trabajar con nosotros, porque repito, aquí nadie viene obligado por un juez o por alguna autoridad penitenciaria. Claro. ¿Cuál es el mensaje, Daniel, para la sociedad que todavía vive con este estigma de que el carcelero o el reo o los que estuvieron, pues no sé, que no les levantan el estigma a pesar de haber cumplido ya con una sentencia, o que quizás incluso están presas y presos por sin una sentencia en firme, sino que están en prisión preventiva, pero llevan ahí 10, 15 años? ¿Cuál es el mensaje para esta sociedad que estigmatiza y que discrimina? Mira, es muy complicado que la sociedad se abra cuando vivimos en un país como México, que ha sido muy lastimado por el crimen organizado, por los delitos, por la delincuencia. Creo que todas y todos hemos estado involucrados directo e indirectamente en algún delito, ya sea porque nos han asaltado o un familiar ha sido asaltado o porque sabemos que alguien cercano fue víctima de un delito, ¿no? Entonces es complicado de ley y es comprensible que las personas estigmaticen a las personas que están en la cárcel como delincuentes para toda la vida. Súmale lo que estamos saturados de series relacionadas con el narcotráfico, con violencia, con la cultura del narco. Por el otro lado, la música que enaltece la violencia, el narcotráfico y todo esto. Si bien es complicado contribuir a hacer más bien que las mexicanas y mexicanos tengan una postura abierta y más comprensiva de por qué la gente que está ahí comete delitos, lo que sí queremos que quede claro es que adentro hay mucha gente inocente y que hay gente que se vio obligada a delinquir por la falta de oportunidades laborales. Si bien hay gente que te mira la cara y te dice voy a delinquir para toda la vida y a mí no me importa y bla, 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 en efecto existe esa gente, pero por otro lado hay una gran mayoría ahí adentro de los reclusorios. Es más, hay mucha población indígena que no habla español y que tiene sentencias grandes y que no saben ni por qué los acusaron, ni por qué están ahí, porque nunca tuvieron acceso a un traductor o intérprete. Nos tocan beneficiarios que estuvieron 30 años, 20 años, que salen de la cárcel y salen y qué es el internet, no sé ni qué es esto, ¿no? Entonces, seamos más abiertos, dejar de pensar que porque alguien salió de la cárcel y a pesar que pide la segunda oportunidad va a delinquir toda su vida. Nos pasa muchísimo que en centros laborales les abren oportunidad a alguien que salió de la cárcel, se pierde algo, no aparece algo y en automático quién es el sospechoso, el que estuvo en la cárcel. Claro. Cuando hemos visto que hay mucha gente que comete delitos y está afuera y nunca ha estado en la cárcel, entonces tengamos la mente más abierta de dejar de pensar que porque la persona salió de la cárcel va a volver a delinquir. 1, 2, que porque tiene cierta apariencia y habla de cierta manera y viene de cierta colonia, es vendedor de droga o va a robar. Porque también pasa eso, a la gente le empezamos a etiquetar a partir de cómo se viste, de cómo habla, porque eso es lo que nos han vendido los medios de comunicación. El mensaje es ser más abiertos y empáticos y escuchar las historias de vida de las personas que salen de la cárcel, porque posiblemente generemos más empatía y de ahí se active un chip de que queramos ayudar a otras personas que están dentro de la cárcel. Claro, Daniel Serrano de Regil, él es director y fundador de Interculturalidad, Salud y Derechos AC. Si me lo permites, Daniel, vamos rápidamente a una muy breve pausa y continuamos platicando contigo. Claro que sí. ¿Sabías que puedes anunciarte en este espacio? Las producciones originales de fermoctezuma.news se distribuyen a más de 5,000 personas cada episodio y la audiencia crece cada vez más. Visita fermoctezuma.news/media-kit para obtener más información. Regresamos, Daniel, te agradezco muchísimo que nos hayas esperado. A ver, en este sentido, comentabas antes de irnos a la pausa que aquí necesitamos una sociedad más abierta. Sin embargo, también me parece que hay una falta, un cierto abandono de parte del Estado, entendiendo el Estado como gobierno, sociedad y territorio, pues como que le dan la espalda a las personas que ya cumplieron con su sentencia.
¿Qué más has visto en los beneficiarios, la gente que se acerca contigo para una segunda oportunidad? Fíjate que el diagnóstico de supervisión penitenciaria que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos justamente cada año evidencia cuáles son los aciertos y los errores en los sistemas penitenciarios y en los servicios y en lo que se orienta a lo que deberían ser los servicios postpenales. ¿Qué sucede? Hay estados como Ciudad de México, está también Querétaro, Jalisco, que han sacado buenas calificaciones en el diagnóstico de supervisión penitenciaria, pero por otro lado hay otros estados que están de la patada, ¿no? Hidalgo es un ejemplo claro. Hay estados que están a medias, como Yucatán. Entonces, aquí justamente ha habido falta también de voluntad política de invertir en el tema de servicios postpenales y en invertir en acciones adentro de las cárceles que contribuyen a la reinserción social de las personas que están a punto de salir. Ahora con el tema del COVID, preliberaron a muchas personas con unas disposiciones que estableció el presidente a modo de liberar a gente ya adulta mayor, con determinadas enfermedades crónico-degenerativas, porque eran recomendaciones internacionales. El problema es que los liberaron y no les dijeron, pues acércate a esta organización o acércate a este servicio postpenal para que te brinden orientación y te ayuden en tu reinserción social. Tiene que ver también con que ningún político quiera abanderar el tema, pese a que ya se permite el voto penitenciario, pese a que ya se habla más del tema, ya ha crecido la respuesta de sociedad civil. Ningún político se quiera aventurarse a abanderar el tema de la reinserción social tan fácilmente por miedo a ser catalogado como el que apoya a los delincuentes, ¿no? Sí. Entonces, estamos también en medio del clima político y ahorita en pleno clima electoral, menos nadie le va a querer entrar al tema por miedo a que la imagen se les relacione como el defensor de los delincuentes, que así es como se nos tacha a los defensores de derechos humanos que trabajamos en el tema de reinserción social. Claro, Daniel, justo en este sentido te quiero preguntar, ¿existe la reinserción social en México? Es decir, ¿es posible a pesar de que sea difícil? Es posible y ahí todo el Estado tiene obligación, por estar en nuestra Constitución política establece el derecho a la reinserción social. Sí es posible, lo hemos visto con los beneficiarios. El problema se vuelve complicado cuando habemos muchas organizaciones que tenemos modelos de trabajo que contribuyen a la reinserción social, pero lo ideal sería tener un modelo de intervención para cada persona. ¿Por qué lo digo? Nos hemos topado que de nada va a servir que enseñemos a beneficiarios y beneficiarias a que emprendan en libertad o encontrarles un trabajo, cuando, por ejemplo, al salir de la cárcel vuelven al barrio donde les orilló o les tentó a vender la droga, ¿no? O donde las mujeres vuelven al territorio donde fueron reclutadas por el narcotráfico, ¿no? Entonces, deben ser respuestas integrales, multisectoriales, respuestas articuladas y dejar de pensar que el Estado es el que debe resolver todo. Aquí podemos abonar entre todas y todo. ¿Qué tiene el gobierno? ¿Qué tiene sociedad civil? ¿Qué tienen las empresas? ¿Qué tiene el sector privado? El sector educativo. Y hagamos una mancuerna. En esta época donde los recursos están sumamente escasos, creo que debemos dejar de tener también esta visión de que el gobierno lo tiene que resolver todo y más bien y eso es creo que lo que le gusta a las autoridades penitenciarias de nuestro trabajo. A ver, tenemos estos recursos de donantes para poder dar talleres sociolaborales. Tú tienes a la población, ¿cómo trabajamos en equipo? Y así somos una buena mancuerna, más allá de estar diciendo tú no haces esto, tú no haces lo otro, sino ¿qué tiene cada quien? Sumemos, porque al final en esta disputa, acusaciones y crimen electoral, siempre quedan en medio las personas egresadas del sistema de justicia penal o las personas privadas de la libertad. En este contexto me llama la atención también. Conocemos pues casos de discriminación dentro de los grupos ya de por sí discriminados, como lo serían las personas privadas de la libertad. ¿Qué te has encontrado dentro de los penales? En el sentido, ya habías mencionado, por ejemplo, a las comunidades indígenas, pero sabemos que también ahí hay población LGBT, población Correcto. Quizás sexoservidoras, no sé, un mundo que tú nos puedes platicar. ¿Qué es lo que te has encontrado en ese sentido, Daniel? Pues mira, justamente más allá de hablar de cómo se discriminan entre los grupos, yo creo que más bien sería hablar de cómo el hecho de haber estado en la cárcel ya es un motivo de discriminación, pero cómo esa discriminación se vuelve doble o triple cuando formas parte de estos grupos históricamente discriminados o socialmente ya
discriminados en el sentido de salgo de la cárcel y soy una mujer trans. Imagínate la doble o triple o hasta triple discriminación. Soy una persona joven que estuvo en un centro de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley. Imagínate la doble discriminación. En ese sentido, por ejemplo, adentro de las cárceles hay patios exclusivamente para comunidad LGBT, pues porque es bien sabido que dentro de las cárceles había antes una mala práctica de que si una mujer trans se identificaba como mujer trans, pues por el hecho de tener el pene todavía y no haberse sometido a ninguna operación, para la autoridad era un hombre y metían a la mujer trans con los hombres y de repente la mujer trans era violada y era estigmatizada y ta. Entonces ya se está buscando que cuando un grupo como la población LGBT ingresa a un reclusorio, pues por lo menos esté en un patio con población LGBT y que esté en estos reclusorios. Si es un hombre trans, que vaya a un reclusorio de hombres. Si es una mujer trans, que pues vaya a un reclusorio de mujeres. Pero pues el reto es y a pesar de que se les puede poner con sus mismos grupos adentro de la cárcel, el tema es que no se le están dando las herramientas suficientes para que cuando salgan de la cárcel puedan defenderse, puedan emprender libertad, puedan exigir sus derechos político-electorales, puedan exigir el respeto a su derecho a la no discriminación por antecedentes penales. Son muchísimos retos en estos grupos altamente prioritarios. Adultos mayores, ni qué decir, es un tema pendiente. Nadie está entrando a trabajar con los adultos mayores, ni siquiera INSADE, y la ayuda hacia personas que están dentro de la cárcel no debe solo limitarse a llevarles insumos de higiene o alimentos, lo cual es muy valioso, pero debe ir más allá. Hablando, Daniel, precisamente de grupos olvidados, existen guarderías donde infantes pues tienen que pasar los primeros años de su vida. Tú no sé si tú has visto o convivido en estas zonas y de ser así, ¿cómo las ves? Fíjate que hay una organización aliada de INSADE que se llama Reinserto Mexicano, y Reinserta se ha encargado de establecer estancias infantiles dignas dentro de algunos reclusorios. Obviamente, Reinserta es un monstruo de organización, pero no le alcanza para estar en todos lados. Pero, por ejemplo, Jalisco, que es donde estamos también trabajando, en el Centro de Reinserción Social Femenil Puente Grande, que hemos entrado, no manches, el centro ahí de apoyo infantil es una guardería de primer nivel, 1000 veces mejor que de las que están afuera. Cuidan a los niños y a las niñas, los maestros son de primer nivel, las instalaciones son increíbles, las mamás pueden hacer actividades laborales adentro de la cárcel, en lo que sus hijos están en la guardería. Pero hay otros estados donde no existe ese tema. De hecho, hay situaciones donde se sabe que las mamás tienen que proteger a sus hijos porque luego otras mujeres quieren atacar a estas mujeres a través de sus hijos haciéndoles daño. Hay muchas situaciones complicadas y el reto con las niñeces que están dentro de prisión es ¿qué pasa con estas niñas y niños cuando cumplen la edad permitida legal? En algunos casos hasta los 5 o 6 años, ¿no? Donde se les permite estar con su mamá, pero de repente tienen que ir o albergue del DIF, o en el caso de Ciudad de México, aquí hay también un albergue que es administrado, que se llama FUNFAI, es una institución de asistencia privada. Pero volvemos a lo mismo, al final todo queda centralizado en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, Guadalajara, Monterrey. Pero ¿qué pasa en otras ciudades, en otros estados del país, donde no habemos organizaciones, donde no hay voluntad política, donde no hay instancias infantiles? Los retos son grandes en el tema de reinserción social, y cuando ya bajamos todo esto en niñez, adultos mayores, población LGBT, los retos crecen de manera increíble. Claro. Daniel, ¿cómo hacerle entender? Ya hablábamos del mensaje para la sociedad, pero ¿cómo hacerle entender a la población, a la ciudadanía, que quizás viven en una burbuja de privilegio, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que sí se puede salir de ese círculo y que sí, ayudando entre todas y todos, pues sí se puede darles estas segundas oportunidades a la población penitenciaria? Es complicado, pero por eso contamos por un lado, pues están nuestras redes sociales de las organizaciones para difundir el trabajo. Un gran aliado que ha servido grandes aliados que han servido para ir sensibilizando son los medios de comunicación. Gente comprometida como tú, otros medios de comunicación que de repente nos brindan espacios para poder dialogar.
creo que la mejor manera de ir sensibilizando a la gente es justo buscar estos espacios, estas alianzas como la tuya, los otros aliados de otros medios de comunicación, y a través de ustedes llevar ese mensaje. No nos da la vida de poner una mesa, un stand en cada calle, en cada plaza y sensibilizar a la gente. Es buscar las redes sociales, los espacios, buscar en nuestras páginas web y visibilizar estas historias y estos casos, y poco a poco se va a hacer el efecto multiplicador. Va a ser complicado llegarle a todo el mundo, sí, pero creo que se está haciendo un buen trabajo y creo que es la mejor manera de sensibilizar, haciendo alianzas con influencers, medios de comunicación y aliados que tienen también una voz a través de sus propias trincheras. Daniel, ya casi para terminar, más o menos, no sé si tengas el número de cuántas asociaciones como INSADE existen en México. Yo tengo en el radar, porque hemos trabajado directo e indirectamente, tengo en el radar que somos como unas 20, 25, pero estamos casi todas en el centro del país y occidente. Nos faltan organizaciones en el norte, en el sur y en el sureste, pero yo tengo en mi radar entre 20 y 25. Pero cuando INSADE comenzó, éramos como 5 o 6 organizaciones. Y ahorita, pues ya, por lo menos la lectura que yo tengo son entre 20 y 25 organizaciones. Gracias a un trabajo que tenemos ahí sobre defensa de derechos político-electorales. Porque aquí, para cerrar este tema, quisiera enfatizar 2 cosas. Tenemos 2 retos. 1, pues la discriminación por antecedentes penales. Y 2, las personas cuando salen de libertad condicional todavía tienen anulados sus derechos político-electorales. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ni votar ni tener una identificación oficial. El problema está de que ahora con el tema del COVID, mucha gente en libertad condicional no pudo ir a aplicarse la vacuna del COVID porque no tenía cómo identificarse. Entonces, ahorita lo que estamos luchando junto con otras organizaciones es, si las personas van a estar en libertad condicional por un buen tiempo e ir a firmar ante un juez por un buen tiempo, pues a la persona no le interesa ir a votar. Claro. Le interesa tener una identificación. Entonces, ahorita hay una postura muy interesante del INE. El INE siempre ha tenido accesibilidad con el tema, lo quiero decir. El INE no ha sido el malo aquí con el tema. Ahorita lo que ya se está apostando es que ya las personas que salen en libertad condicional, que todavía tienen anulados sus derechos político-electorales, puedan tener su identificación oficial, aunque no puedan votar. El interés de las personas cuando están en libertad condicional es, quiero entrar a un empleo, un programa social, pero me piden mi INE. Y no lo tengo porque están anulados mis derechos político-electorales. El derecho al voto pasa un segundo término en ese sentido. Ahorita el voto penitenciario que se está permitiendo en México es para personas que están en prisión preventiva, que no tienen sentencia, que no están anulados todavía sus derechos político-electorales. Ese es el reto ahorita, ¿no? Garantizar el derecho al voto penitenciario a aquellas poblaciones que todavía no tienen una sentencia, porque el voto penitenciario ha hecho la diferencia en otros países. Y 2, es que las personas que aún tienen anulados sus derechos político-electorales y están en libertad condicional puedan tener una identificación que les permita identificarse, valga la redundancia, porque tenemos beneficiarios que en 10 años van a poder tener una identificación oficial porque están en libertad condicional. Entonces, como verás, Fer, los retos son grandísimos, pero creo que el visibilizar este tipo de situaciones a través de espacios como el tuyo puede seguir sembrando la semillita y que la gente se esté sensibilizando sobre estos temas. Más allá de que, sí, la persona tiene derecho a reinsertarse a la sociedad, sí, pero no me la discriminen. Tiene derecho a su identificación, sí, pero que puede ir a denunciar actos de discriminación o de violencia para que no vuelva a los mismos círculos en los que vivió o se le orilló u obligó a delinquir. No es tan fácil el hecho de decir, sí, que salga de la cárcel y tiene derecho a la reinserción. No, los retos son mayúsculos y en ese sentido, ya para cerrar, ya hay empresas que están empezando a sensibilizarse y están empezando a quitar el requisito de la famosa carta de antecedentes penales, que ese es otro lastre, pese a que la Suprema Corte dijo que es discriminatorio solicitar la carta de antecedentes para brindar empleo. Aún lo hacen muchas empresas, pero ya hay empresas que están empezando a quitar este requisito. Sí, perfecto, Daniel. Pues no sé si haya algo que tú quieras puntualizar, destacar. Pues nada más enfatizar que pues las personas, nosotros siempre tenemos un pensamiento de que cuando una persona sale de la cárcel y te pide una segunda oportunidad, hay que brindársela, porque posiblemente estemos formando al futuro agente de cambio. ¿Por qué te lo comento? Porque 5% de nuestras beneficiarias que son abandonadas por sus familias, se brindan apoyo entre ellas, volviéndose emprendedoras sociales, volviéndose una red de apoyo entre ellas. En ese sentido, ahí se vuelven emprendedoras sociales y agentes de cambio, y también tenemos muchos jóvenes y beneficiarios que se vuelven voceros de nuestra causa
ayudando a otras personas que están dentro de las cárceles y no lo veíamos venir. Entonces imagínate, vale la pena, porque no solo garantizaremos que la persona no vuelva a delinquir, no solo garantizaremos que pueda reinsertarse en la sociedad, sino que tal vez estamos contribuyendo a que es una persona que quiera ayudar a otras personas. Porque la verdad, nuestros beneficiarios son personas sumamente agradecidas, ya que lo que menos nos importó qué fue lo que hicieron, sino es, tú estás aquí, vamos a trabajar en conjunto y miremos para adelante. Claro, si alguien de la audiencia tiene, por ejemplo, algún familiar privado de la libertad, ¿cómo puede acercarse esta persona con ustedes, Daniel? Sí, nos pueden escribir, nosotros sí contestamos en nuestras redes sociales. A mí se me hace una grosería que haya muchas fundaciones que no contesten los correos ni contesten en las redes sociales. Nosotros sí contestamos. Nuestro correo electrónico es insade.ac@gmail.com o nos encuentran como INSADE-AC. Nuestro logo es de color verde y tiene como unas rejas blancas el logotipo y una paloma saliendo como de la prisión. Entonces van a reconocer fácilmente nuestros logotipos. Ahí van a ver que nuestro tiempo de respuesta es alto. También estamos en Google Maps. Entonces tenemos todas las vías para poder ser localizables y por supuesto siempre contestamos. Perfecto, de cualquier manera en la pantalla en YouTube o en la descripción en Spotify pues van a tener ustedes todos estos enlaces y datos para poderse poner en contacto con INSADE, que es Interculturalidad, Salud y Derechos AC. Daniel Serrano, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Fernando, gracias por el espacio y pues nosotros felices de seguir difundiendo el trabajo que hacemos y gracias por sumarte a esta difusión. No, hombre, con muchísimo gusto, gracias a ustedes. Y yo les agradezco también a ustedes que nos hayan permitido acompañarles, ya sea en Spotify o en YouTube. Por favor, no olviden de suscribirse, de seguirnos y por supuesto nos estaremos viendo muy pronto. Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezuma o. Muchas gracias por permitirme acompañarte.